El otro día alguien pedía consejo para volver a Santiago. Quería saber si era mejor coger un bus desde Finisterre o desde Fisterra. Andaba un poco despistada esta persona. Sigue escuchando y te cuento por qué. Son María Seco e estás escoitando o podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Santiago se conoce fuera de España por su catedral y el camino de peregrinación que lleva hasta ella. Pero Santiago es además la capital de Galicia. Y Galicia es una de las 17 comunidades autónomas de España. Está formada por 4 provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Santiago pertenece a la provincia de A Coruña. Galicia es una de las comunidades históricas de España y además de tener una historia y cultura muy ricas, tenemos también nuestra propia lengua, el gallego o galego, como se dice en gallego. Y esto responde a la pregunta que te planteaba al principio del episodio. ¿Es mejor ir desde Finisterre o desde Fisterra? Pues da igual, porque son el mismo sitio. El nombre oficial de este pueblo que los romanos consideraron el fin de la tierra es Fisterra, en gallego. Por circunstancias de la historia, muchos nombres de lugares y apellidos también se castellanizaron. En general no son traducciones, sino adaptaciones de los nombres para hacerlos parecer y sonar más castellanos. Y Finisterre, pues es el nombre castellano de Fisterra. Este proceso de castellanización ocurrió porque, la historia del gallego ha pasado por épocas complicadas. No quiero aburrirte con una lección muy larga de historia, pero déjame que te cuente una versión cortita y simplificada. Hace unos cuantos siglos, lo que hoy es España y Portugal estaba dividido en varios reinos más pequeños y cada uno de ellos estaba gobernado por un rey, una reina diferentes. Uno de estos reinos era el Reino de Galicia, que incluía también el norte de la actual Portugal y parte de Asturias, León y Zamora. Los primeros documentos escritos que conservamos en gallego son del siglo XII y durante esta época el gallego era el idioma de la poesía en toda la península ibérica. Hay que decir que el gallego y el portugués eran inicialmente el mismo idioma, pero para el siglo XIV ya se habían dividido en los 2 idiomas diferentes que tenemos hoy en día. Pero esto quiere decir que el gallego y el portugués tienen mucho en común, así que saber un poco de gallego te va a ayudar en Portugal. Pero seguimos con la historia. Hacia finales de la Edad Media, Galicia pasó a formar parte del Reino de Castilla. La nobleza castellana sustituyó a la gallega, la Iglesia gallega perdió autonomía. Además, tampoco había una burguesía fuerte en Galicia y todos estos factores y otros contribuyeron a que el gallego desapareciese de la vida pública. Llegó incluso a considerarse que no era una lengua apta para la ciencia o la cultura y sobrevivió hasta nuestros días gracias a los campesinos y pescadores que lo mantuvieron vivo, aunque solo fuera de manera oral. En el siglo XVIII, un grupo de intelectuales empezó a interesarse por la lengua gallega y a luchar contra la discriminación que sufría.
Uno de ellos fue el Padre Sarmiento, cuya peregrinación a Santiago inspiró la ruta de la variante espiritual. Y una de las primeras y más populares autoras en escribir en gallego fue Rosalía de Castro, que vivió en Padrón, en el Camino portugués. El 17 de mayo de 1863 se publicó su libro Cantares Gallegos, y es por esto que cada 17 de mayo, desde 1963, se celebra el Día das Letras Galegas. Cada año, en esta fecha, se homenajea a un autor o autora gallegos que hayan escrito en gallego. No importa qué camino elijas, los últimos 100 kilómetros siempre serán en Galicia, así que difícilmente vas a poder evitar el gallego. Tengo que decir que todo el mundo entiende español o castellano, pero si nos quieres sorprender y enamorar, te recomiendo dejar caer alguna que otra palabra en gallego en la conversación. Y aquí van algunas. Hola se dice igual, solo que se escribe sin H. Buenos días, buenas tardes y buenas noches serían bos días, boas tardes e boas noites. Gracias se dice grazas y hasta luego sería ata logo. Pero algo que caracteriza a los gallegos es que nos gusta añadir el diminutivo iño, iña a casi cualquier palabra, porque añade proximidad, familiaridad, incluso cariño. Así que no te sorprendas si en vez de grazas o ata logo escuchas graciñas y ataloguiño. En el blog tienes una versión en inglés de este episodio. Te dejo el enlace en la descripción del episodio y te dejo también ahí el enlace a las transcripciones de todos los episodios. Hazme saber si te gustaría aprender algo más de gallego. Y así como empecé el episodio presentándome en gallego, hola, son María Seco, estás escoitando o podcast de Spanish for the Camino, me despido también en galego. Bo camiño.